Señor en Apocalipsis 12, los versos que tuvimos como lectura devocional del 7 hasta el 12. Estamos en una serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis, este libro en el que el Señor descorre el velo y nos permite mirar en gran parte al futuro, a los acontecimientos que sobrevendrán. Un libro que nos llena de esperanza, alimenta nuestro gozo, pero a su vez hay un sabor triste al pensar en aquellas personas que han estado despreciando una y otra vez la oferta de salvación de parte de Dios. En este capítulo 12 vamos a ver o a continuar con el tema la guerra de los siglos. Estamos en la segunda parte. Vamos a ver la guerra en el cielo, donde leímos, y voy a leer otra vez. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque ella es, Señor, la luz en medio de la oscuridad. Por ella podemos encontrar el rumbo, Señor. Ayúdanos a reflexionar en este pasaje. Sabemos, Señor, que estamos en terreno santo. Tú nos has revelado el futuro. Nos adviertes, nos alertas, y también, Señor, una vez más, envías tu mensaje de gracia a los perdidos. Úsame en este momento para hablar en tu nombre. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, en la cruz, Satanás fue derrotado. Sin embargo, todavía no se ha cumplido su sentencia. Y aunque él comprende o conoce su destino, como se revela en las Escrituras, sigue luchando despiadadamente en su perdida batalla contra Dios. Sigue creyendo que puede. Sigue intentando lograr su propósito malvado. De modo que la guerra de los siglos continuará hasta que Satanás sea encarcelado en el abismo. El capítulo 20 del libro de Apocalipsis habla sobre esto, donde Satanás será encarcelado y luego permanentemente será enviado al infierno. En el verso 10 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis habla sobre esto. En esa larga y sobrenatural guerra de Satanás contra Dios, va a llegar a un momento culminante en este profundo pasaje que quiero invitarles a reflexionar. Dios nos permite mirar lo que ocurre en el campo, en el orden espiritual. Nos permite observar el cielo y lo que ocurrirá allí. En el capítulo 12 ya se presentaron
los que combaten. Lo vimos en el último mensaje. Juan describe la primera fase de ese ataque final de Satanás contra Dios antes de la venida de Cristo. Ahora, en los versos del 7 al 12 contienen lo que es la guerra en el cielo. Luego, en el sermón siguiente, vamos a ver la guerra en la tierra. Pero esta guerra en el cielo se divide en 3 secciones. Vamos a ver en primer lugar la batalla, en segundo lugar la victoria y en tercer lugar la celebración. Primero, la batalla. Dice la palabra en el verso 7 y verso 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El escenario está bien establecido en el verso 7. Dice la palabra, hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Ha habido batalla en el cielo. Desde la caída de Satanás. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, se habla sobre esto. Aunque en la actualidad sigue el diablo teniendo acceso al cielo, allí lo dice el verso 10, que fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, porque tenía acceso, o tiene acceso al cielo. También en el libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2, cuando los hijos de Dios comparecieron ante Dios, allí estaba Satanás, y esta reunión se efectuó en el cielo. O sea, él tiene acceso al tercer cielo, donde está la morada de Dios Padre. Sin embargo, aunque tiene ese acceso, su dominio es la tierra, y específicamente el aire alrededor de la tierra. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. También lo describe en Efesios capítulo 2, verso 2, como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 6, verso 12, a sus demonios se describen como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás, con sus ángeles malvados, porque aquí cuando la Biblia habla del dragón y sus ángeles, es Satanás y los demonios, se ha opuesto activamente a los ángeles de Dios, los ángeles santos, y al pueblo de Dios desde su caída. Ha sido una guerra a lo largo de los siglos, intentando lograr su propósito malvado, perverso. Aquel orgullo que le hizo caer sigue llenando su naturaleza rebelde. La guerra entre los seres sobrenaturales en la esfera celeste va a alcanzar su punto culminante en la tribulación. Nosotros creemos que la primera fase de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento. Esto no es un invento que han creado los premilenaristas, eso está en la Biblia. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Ahí no se habla nada de juicio ni de regreso inmediato a la tierra. En Juan capítulo 14, verso 1, dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Su iglesia la va a tomar. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí no habla de un regreso inmediato. Sí sabemos que vendremos con el Señor, pero en la segunda fase de su venida. Ahora, cuando se produzca el rapto, el arrebatamiento, donde el Señor va a sacar su iglesia de la tierra, que es un evento que puede ocurrir en cualquier momento,
va a producirse algo, un conflicto que hallará a Miguel y a sus ángeles contra el dragón. Miren, la Biblia no dice específicamente cómo pelean los ángeles, solo dice que habrá una lucha. La pregunta clave para la interpretación no es cómo se va a librar la batalla, sino qué va a provocarla. Y aunque es imposible ser dogmático en este punto, es muy probable que esta batalla que habla Apocalipsis 12 se desate, se libre, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor viene a buscar a su pueblo, donde las almas, o sea, los cuerpos de los que ya han muerto, se van a levantar del polvo de la tierra y seremos arrebatados. Ese proceso, quiero leerlo como dice la palabra en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 16 y 17, dice la palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es muy probable que cuando los cristianos seamos arrebatados, pasemos a través del reino de Satanás, el príncipe de la potestad del aire y sus huestes demoníacas, que van a intentar estorbar el paso. Y es probable que esta sea la razón en la cual se desencadene la batalla con Miguel y sus santos ángeles. Hermanos, recuerden que en el libro de Daniel estaba orando y los demonios estaban intentando estorbar su oración, y vino un ángel primero y después vino Miguel para hacer que la oración continuara. El diablo lucha. Nosotros no tenemos una idea profunda de lo que ocurre en el mundo espiritual, pero hay una guerra que nosotros percibimos en el aquí, en el ahora, viendo los conflictos que existen en este mundo y en nuestras propias vidas por nuestra naturaleza rebelde, pecaminosa. Pero no conocemos a profundidad lo que ocurre en el mundo espiritual. Miguel y el dragón, Satanás, se han conocido desde el principio. Y la batalla durante la tribulación no será la primera vez que ellos se van a enfrentar. A Miguel se le ve en la Biblia como el defensor del pueblo de Dios contra la destrucción satánica. Un santo ángel, ya lo mencioné, enviado como una respuesta a la oración de Daniel. Quiero que veamos el libro de Daniel. En el capítulo 10, verso 12, dice la palabra: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dijo el ángel. Sin embargo, este ángel fue demorado durante 3 semanas por un demonio poderoso que dominaba el imperio persa. Verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. No fue sino hasta que Miguel, como lo llama la palabra, uno de los príncipes, dice él, vino a ayudarme. Miguel es un príncipe de Dios, tiene un rango dentro de los ángeles. Se describe su conflicto, ya lo vemos en aquella época en Daniel, pero también vemos que tuvo otra batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés en Judas, verso 9,
habla sobre esto allí en Judas, verso 9, quiero que leamos, dice la palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Después de la muerte de Moisés, Deuteronomio habla sobre esto en el capítulo 34. Miguel lucha con Satanás por la posesión del cuerpo de Moisés. No tenemos detalles en la Biblia de por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés, pero indudablemente que su propósito era perverso, dañino. De manera significativa, Judas 9 describe a Miguel y presenta cuál es su rango. Su rango es arcángel. La única otra alusión a un arcángel en las Escrituras está en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16. Con voz de arcángel. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Es posible que el arcángel Miguel en este pasaje, o el arcángel en este pasaje, sea Miguel, y que haga escuchar su voz mientras se enfrenta a los intentos del diablo por interferir el arrebatamiento. Sabemos que la naturaleza rebelde de Satanás es oponerse una y otra vez a los planes de Dios, y una y otra vez es derrotado, pero insiste. Aquí se le llama dragón. Fíjense cómo dice Apocalipsis 12, 7 y 8, el dragón y sus ángeles. Aquí enfatiza la verdad de que hay huestes de demonios bajo el manto de Satanás. Para ellos es que fue creado el infierno. Sin embargo, aquellos que dan las espaldas a Dios y rechazan la salvación en Cristo, terminarán haciéndole compañía a Satanás en ese lugar. El infierno no es un lugar sobre el cual reina el diablo. Eso es cuentos e historias que el hombre ha inventado. Satanás no es el rey del infierno. Él irá al infierno a ser castigado, como lo irán los impíos. Ahora aquí en el verso 7 se habla de la gran batalla y dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 2 veces se repite la palabra luchaban. Hay una lucha violenta, intensa. Satanás luchará desesperadamente para impedir que Cristo establezca su reino milenario. Imagínense, Él viene por la iglesia asciende, el diablo intenta impedir esto, no lo podrá lograr, y ahí está la gran batalla. Todos los intentos que ha tenido el maligno oponiéndose a Dios a lo largo de la historia han fracasado. Y esta batalla será una más que se anotará en el récord de fracasos del diablo. El diablo y sus ángeles no prevalecerán, dice la palabra, contra Dios, contra Miguel, contra los santos ángeles. Sufrirán una derrota más, y tan completa será esta derrota que dice la palabra que no se hallará lugar para él. El diablo y las huestes demoníacas van a perder en ese momento su acceso al cielo. Ese acceso que tienen en el presente va a terminar. A partir de ese momento el diablo no podrá ir más a la misma presencia de Dios.
Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Satanás allí? ¿Saben a qué va? Dice la palabra que acusar a los creyentes delante del trono de Dios. Él es el gran acusador. Y una y otra vez va aquí acusando a los creyentes. Ahora vamos a ver en segundo lugar la victoria. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El resultado de esto, su derrota, es que fue lanzado fuera el gran dragón. ¿De dónde? Del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Esto describe la segunda y permanente expulsión de Satanás del cielo. Ya una vez había sido lanzado del cielo, pero no se le impidió su acceso a él. Al dragón se le llama aquí gran, debido a su tremendo poder para causar daño y ocasionar desastres. Satanás es una persona, es un enemigo que dice la palabra que como el ladrón ha venido para matar y destruir. Satanás no es un símbolo del mal. Satanás no es un concepto, no es una idea. El diablo es una persona, enemigo de Dios y de todo aquel que le siga. El diablo no está jugando. Su guerra es a muerte, como dice la palabra, para matar y destruir. Bueno, cuando se produce una guerra física, es difícil que una persona no esté consciente de ella. Escucha los aviones, las bombas, las explosiones, los disparos, se llena de temor, pero si conoce que hay una guerra, se prepara para ella. Ahora, es doloroso que en el sentido espiritual se esté produciendo también una intensa guerra y el pueblo de Dios viva de una manera indiferente. Este gran dragón es el enemigo, no es un dragón literal, es una figura, esto sí es simbólico para hablarnos de su naturaleza. La cuádruple descripción del dragón no deja dudas acerca de quién es. En primer lugar, se le llama la serpiente antigua. Génesis habla de la serpiente, que fue el animal que tomó Satanás para tentar a nuestros primeros padres. También en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 2, se vuelve a hablar del dragón, la serpiente antigua. Esto de serpiente nos recuerda su falsedad, su traición. Es un engañador. Al gran dragón también se le llama como el diablo. La palabra diablo significa calumniador, difamador, acusador. Y es un título apropiado para el diablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que acusa a nuestros hermanos delante de nuestro Dios de día y de noche. Mientras muchos creyentes duermen y viven un cristianismo indiferente, el diablo no lo hace. Dice primera de Pedro 5:8 que anda alrededor buscando a quien devorar. Por cierto, vimos Apocalipsis 20 donde dice que será atado. Algunos dicen que Apocalipsis 20 no es o no se debe interpretar literal, y que el diablo es imposible que sea encadenado. De hecho, ven que el milenio es algo que está ocurriendo hoy, que Cristo está reinando en su iglesia y que el diablo quedó derrotado en la cruz. Pero un momento, el hecho de que el diablo haya quedado derrotado en la cruz no significa que está encarcelado. Encarcelado es que está limitado totalmente por un tiempo de 1000 años. Y la Biblia dice en primera de Pedro 5:8 que anda alrededor como león rugiente. Sus consecuencias, sus huellas se ven en nuestro mundo.
¿Cómo vamos a decir que está atado? Bueno, si usted toma la interpretación alegórica o simbólica que fue iniciada por Agustín de Hipona en la escatología, enseña que Apocalipsis 20 es todo simbólico. 1000 años no son 1000 años. 6 veces aparece esa palabra. El diablo no está encarcelado. El milenio no va a ser un reino físico en la tierra. Miren, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero si algo he aprendido en mis años de andar por la fe, es que uno debe respetar la palabra. Y si la interpretación literal tiene sentido, dice una regla de interpretación, no intentes buscarle otro sentido. Ahora, no significa que nosotros vamos al libro de Apocalipsis y que todo lo vamos a interpretar literalmente. Hay símbolos, indudablemente. Pero si el sentido literal tiene sentido, no trates de buscarle otro sentido, porque si empiezas a alegorizar y a encontrar simbologías en todo, vas a encontrarte con que a cualquiera se le puede ocurrir cualquier cosa y hay que aceptarlo. Esa es la posición que siguen los amilenaristas. Por cierto, me llama la atención que donde único ellos son alegóricos y simbólicos es en la escatología, porque la mayoría de los amilenaristas son calvinistas y ellos aceptan la interpretación literal de la Biblia. En la soteriología o las doctrinas de la salvación, ellos son literalistas. En la primera venida de Cristo, todas las profecías se cumplieron literalmente. Ahora, en la segunda, bueno, ya ahí hay que alegorizar. Agustín de Hipona, junto con otros, los reformadores, hicieron un gran esfuerzo en las doctrinas de la salvación, pero en la escatología se dejaron llevar por la interpretación alegórica. Por cierto, que esta ha sido la posición en la historia que ha tenido la Iglesia Católica sobre escatología durante muchísimos años. El diablo no está preso. Está sentenciado, pero todavía no está atado. Busca evidencia de nuestros pecados para acusarnos delante de Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 8:1 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es la serpiente antigua, es el diablo, es también, se le llama aquí Satanás, es una palabra hebrea que quiere decir el adversario, es un enemigo. Tú y yo tenemos un enemigo que está decidido a destruirnos. Él quiere destruir a Dios, pero no puede. Pero trata de causar el mayor daño posible en sus hijos. También se describe como el que engaña al mundo entero. Es un engañador. Esa es su actitud y su actividad. Ha engañado al género humano a lo largo de su historia. Jesús dijo que es, en Juan 8:44, mentiroso y padre de mentira. Es el diablo el que alimenta el sistema de pensamiento de la sociedad de hoy. Juan 17, Jesús oró por la protección de sus discípulos, por nosotros, y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Contrario a lo que es Satanás, contrario a la filosofía que impera en los hijos de desobediencia, que se llama hoy el relativismo, por ejemplo, que enseña que no hay tal cosa como verdad absoluta, que todo depende como tú lo quieras ver. Para ti una cosa puede ser verdad, pero para mí no. Si yo me siento bien con algo que estoy haciendo, entonces está bien. Como les decía esta semana, si ahora hay una mujer que dice que es un gato, hay que creer que es un gato, porque ella se siente como un gato. Si hay un hombre que se siente mujer, entonces hay que
se siente, es una mujer. Y si hay una mujer que se siente hombre y dice, bueno, yo soy mujer físicamente, pero soy un hombre preso en el cuerpo de una mujer porque me siento mujer. Si ahora aparece un loco de 60 y pico de años que dice que él se siente como uno de 40 y pico y quiere cambiarse la edad legalmente, porque parece que tiene problemas de la vista, se mira frente al espejo con 60 y pico de años y no se da cuenta de la realidad. No, yo me siento como de 40 y pico. Bueno, esto no da risa, pero esto que le voy a decir no tanto. Imagínense ahora un pedófilo, como ha pasado, que ha violado a un niño y es arrestado, y el argumento que emplea en su defensa es que yo soy un niño preso en el cuerpo de un hombre. Ya no da tanta risa, ¿verdad? Sin embargo, el argumento que él ha expresado es el mismo que gobierna hoy la sociedad humana. Un énfasis excesivo en los sentimientos. Y como tal, no hay verdades absolutas. La Biblia dice que tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo no soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Saben qué es la verdad? Lo que Dios dice acerca de algo. Si usted quita la norma, entonces ¿quién establece la norma? Nosotros. Todo depende cómo veamos las cosas. Si yo decía en la mañana a los jóvenes, miren, vivimos en una democracia, gracias a Dios por vivir en América. Ahora, una democracia puede llegar a ser sumamente frágil. ¿Saben por qué? Porque una democracia se alimenta de los valores morales. La base de una democracia que le permite andar con firmeza son sus valores morales. ¿Por qué? Porque donde hay una democracia y no hay valores morales, la gran mayoría puede entonces decidir cualquier estupidez y está bien. Lo estamos viendo. Y escuchen esto, el hecho de que una cosa sea políticamente correcta no significa que sea moralmente correcta. Y el diablo sabe cómo engañar. Y la gente se engaña. Dice que el diablo les ha cegado el entendimiento. Ahora, entendemos eso en una persona sin Cristo, pero en aquellos que conocemos al Señor, tenemos que afianzarnos de la palabra. Ella es la luz. Es Dios quien pone las reglas. No somos nosotros. Bueno, Satanás será arrojado del cielo en una expulsión final con sus ángeles. Hay celebración en el cielo. Quiero que veamos ahora los versos del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La derrota de Satanás y sus demonios y la purificación para siempre de su impura presencia en el cielo desencadena ahora ¿qué? Alabanza. Hay alabanza en el cielo. Dice que se escucha una gran voz. Esa voz colectiva, como lo indica el empleo del pronombre nuestros, no puede ser voz de ángeles, ya que los ángeles nunca se refieren a los seres humanos como hermanos. La Biblia describe a los ángeles como consiervos de los creyentes, pero nunca como sus hermanos. Entonces es muy probable que estos adoradores sea la iglesia redimida y glorificada en el cielo. Los santos comenzaron a regocijarse. Dice la palabra, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí salvación puede verse en un sentido amplio. La salvación significó perdón de nuestros pecados. El Señor en el pasado, ¿qué?
perdonó nuestros pecados, nos libró del castigo del pecado. En el presente, por medio de la santificación, el Señor nos libra del poder del pecado. En el futuro, por medio de la glorificación, el Señor nos librará de la presencia del pecado. La salvación tiene tres tiempos: pasados, presentes y futuros. El Señor hace su obra en nosotros. La salvación llegará a consumarse cuando estemos en el cielo. Dice la palabra que el poder de nuestro Dios se regocijaron porque la autoridad de Cristo ha venido. Es tan cierta que ya habla como algo que ha sucedido. Ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como personas redimidas y glorificadas, no hay nada de que Satanás pueda legítimamente acusarles, porque dice la palabra que hemos sido ¿qué? Justificados. El Señor nos mira como buenos, porque no somos buenos en nosotros mismos. Somos buenos a través de Cristo. Él nos ha hecho justos. Dios nos mira como justos. El Señor ha vencido a Satanás. El pueblo de Dios ha vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Se dice claramente dónde está la victoria. Y además está describiendo a aquellos que durante la tribulación vivieron fielmente a pesar de la persecución y tuvieron que pagar por sus vidas. Dice la palabra, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero hay gozo porque el Señor gana. La victoria está asegurada. Cuando tú y yo miramos el libro de Apocalipsis, sabemos que estamos en el lugar correcto. Estamos en el ejército del ganador. La victoria está asegurada. Me gustan las películas de suspenso y las series de suspenso. Pero hay un problema con estos tiempos que estamos viviendo. Que cuando me pongo a ver una serie de suspenso, inmediatamente voy a algún lugar donde suben todos los capítulos y miro los finales. Porque quiero mirarlas relajado. O si no, busco en Wikipedia la descripción de los capítulos y ya sé cómo termina. Es un defecto que tengo, no me gusta sufrir. Pero digo que es un defecto porque cuando conozco el final no puedo evitar entonces contarle a otro que la está mirando el final. El libro de Apocalipsis nos permite ver el final. Y por eso, aunque cada día esto se pone bien difícil, estamos tranquilos porque sabemos que ganamos. ¿Por nuestras fuerzas? No. Dice 1 Juan 4:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un vencedor es aquel que tiene a Jesucristo como su Salvador. El mundo enseña que un vencedor, una persona de éxito, un ganador, es aquel que ha logrado llegar a la cima. Riqueza, poder, popularidad, fama, es un concepto distorsionado del verdadero éxito. Porque el Señor nos pone en la perspectiva correcta y nos da una sacudida para que despertemos a la realidad cuando dice: ¿de qué sirve si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? Ahora, cuando Satanás es derrotado en esta batalla, quiero que presten atención a estas palabras: ay de los moradores de la tierra y del mar. Inmediatamente estará produciéndose en la tierra los 7 años de tribulación. Dice la palabra que el diablo descenderá con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ira describe una furia violenta, emocional, no una ira racional. La furia del diablo es aún más violenta porque sabe que le queda poco tiempo. Lo que queda de la tribulación, su tiempo verdadero serán 3 años y medio de reinado del anticristo, a quien Satanás pone en el poder después de ser echado del cielo. Es poco tiempo porque Jesús vendrá para establecer su reino milenial, terrenal. Lo creo, lo dice la Biblia.
El Antiguo Testamento está lleno de pasajes que hablan de los cambios que se van a producir en la tierra durante esos días. Y yo prefiero aceptarlos literalmente, sin que importe cuán desesperada parezca tu situación, ni cuán furioso esté el maligno, sabemos el final. Mi pregunta es, ¿en qué lugar estás? Quiero decirte algo, no puede ser neutral. No podemos andar encima de la cerca. No somos acróbatas. Y aún los acróbatas pueden correr el riesgo de caerse. O estás con Dios, o en su contra. O eres un hijo de Dios, o eres un hijo del diablo. Oh, pero eso es intolerante. No, es la verdad. Acéptelas o no, es la verdad. Pero como un Dios de amor va a mandar al infierno a la gente que le rechaza. Escuche esto. La manera como hoy la gente le presenta el evangelio, los cristianos, no voy a decir que son llamados, no son cristianos, pero tristemente muchos cristianos evangelizan a otros. La mayoría de la evangelización moderna intenta ocultar el oscuro lunar del infierno con el cosmético del amor de Dios. Yo no estoy diciendo que el amor de Dios sea un cosmético. Hay gente que lo usa como un cosmético porque quiere cubrir el lunar que se llama infierno. Y el infierno es un lugar, como el diablo es una persona y como el cielo es un lugar y Dios es una persona. Y por cierto, Jesús fue quien más habló del infierno en la Biblia. El infierno no fue preparado para el pecador, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechazan a Dios no van a estar felices en el infierno, en el cielo. No. Si no pueden escuchar tan siquiera un cántico o la palabra de Dios, ¿creen ustedes que serían felices en el cielo? No. Así que por su propia decisión ellos van al infierno. Pero el amor de Dios no puede cubrir su justicia. Él no va a dar la espalda a la impiedad. La gente hoy está escupiendo en el rostro de Dios. Se está burlando del nombre de Dios una y otra vez. ¿Saben por qué lo hacen? Porque muchas veces Dios demora su juicio. Y como no recogen las consecuencias inmediatas, oh, Dios no es real, está ausente o dormido. Permítame decirle que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio. Dígame honestamente, si usted tiene hijos y ve a sus hijos andando desordenadamente, usted da la espalda. No lo hace porque ama a sus hijos. No puede dar la espalda a su pecado. Yo le decía a los jóvenes que esta semana vi un video de un muchachito, un muchachón, más parecido a un demonio que a un muchacho, que se paró en un aula y ofendió grandemente a un profesor. Le dijo barbaridades, y yo no entendí lo que le dijo porque fue en inglés, pero vi al profesor aguantando y aguantando y aguantando hasta que llegó un momento en que el profesor le disparó un puñetazo al muchacho y se enredó a golpes con él. Hermano, yo no justifico lo que hizo el profesor. Es un maestro, no debe perder la tabla, pero sí le digo algo, lo entiendo. No lo justifico, pero entiendo. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que la gente dice, pero ese profesor que perdió la tabla, bueno, a él le va a costar caro. Pero ¿y el nene? Y ese nene agresivo y falta de respeto. ¿Saben qué? Eso fue lo que aprendió en su hogar. Porque si tú no enseñas a tus hijos a respetarte como padre o como madre, mañana no va a respetar al policía ni al maestro. Claro, se puede equivocar con el maestro. Lo más que el maestro puede hacer es darle una paliza. Pero si se equivoca con un policía, va a la cárcel o termina muerto.
justifico lo que hizo el profesor, pero trato de ponerme en su lugar y mirar las cosas de una manera imparcial. Sus padres no lo enseñaron a respetar a ese muchacho. Usted no puede ver lo malo y taparse los ojos o dar la espalda. Piense, ¿qué clase de Dios sería nuestro Dios si ve al hombre pecar, como dije, escupirle en el rostro y no hacer nada? Bueno, ese es el Dios que mucha gente prefiere. Un abuelito consentidor, buena gente, que lo único que hace es sonreír ante nuestras maldades. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese podrá ser el Dios que el hombre ha creado, pero no el Dios de la Biblia. ¿Que nos ama? Sí, nos ama. ¿Cuánto nos ama? Dice la palabra que fue al extremo. Y eso lo vamos a recordar ahora, cuando envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Cuando yo miro el Calvario veo cuánto Dios me ama, pero también veo cuánto Dios aborrece la maldad humana. Porque si el pecado fuera algo que no tiene importancia, ¿para qué murió Cristo? No teníamos esperanza aparte de lo que Cristo hizo. Todos somos culpables, hemos pisoteado la ley de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un creyente y uno que no lo es? Que hemos reconocido que tenemos un serio problema y hemos aceptado el pago que Cristo hizo en la cruz. Mi pregunta es, ¿lo has hecho tú? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados? ¿Sientes dolor por lo que has hecho contra Dios? ¿Sabes que naciste condenado y que tu destino es el infierno y que no va a cambiar a menos que te arrepientas? Y que aceptes que Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Dice la palabra que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero invitarte a que tú te arrepientas y aceptes a Jesús. Y por eso vamos a celebrar esta ordenanza. Vamos a participar de dos elementos, el pan y el vino. Son elementos simbólicos, pero tienen un valor memorial porque nos recuerdan lo que Dios hizo por nosotros. Cuando participamos del pan, que es un símbolo del cuerpo de Cristo, y del vino, que es un símbolo de la sangre. Miren, para que ustedes vean que los premilenaristas no somos literalistas caprichosos. Creemos que esto es simbólico. Y alguien me dirá, ¿y por qué usted cree que es simbólico? Porque cuando Jesús celebró la cena con sus discípulos, Él estaba allí con ellos. Y les dijo, esto es mi cuerpo. Yo no puedo creer que el pan es el cuerpo literal de Cristo si Cristo estaba allí. Vaya, hay que tener un tornillo medio flojo. Pero todavía hay gente que cree que es simbólico. En algunos lugares, no voy a decir nombre, ya ustedes saben, cuando participan de la cena y se comen el pan, se están comiendo el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Es Jesús una puerta? O sea, uno sabe cuando hay un elemento simbólico, y la cena tiene un valor simbólico. Ahora, la Biblia enseña que para participar de ella hay dos cosas. Número uno, haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Hechos lo dicen. Y los que recibieron su palabra. Y sigue diciendo, y se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia. O sea, el bautismo es un acto de obediencia. Mire, si usted no aceptó a Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, pero tiene curiosidad, y mete la mano y agarra un pancito de eso, lo único que va a hacer es ensuciarse la boca. Porque para usted no tiene ningún valor. Es igual que el que se bautiza sin haber aceptado a Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Mojarse. Y obligarme a mí a mojarme. El valor de eso está en nuestro espíritu. Y cuando participamos de la cena, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Miren, si aún no eres un hijo o una hija de Dios, pídele perdón a Jesús con tus palabras allí. Reconoce que eres pecador, que Él es el que establece las reglas. Su palabra es verdad y nosotros hemos dado la espalda a esa palabra. Somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Hay alguien aquí que diga, yo no soy pecador, por favor no lo haga, porque aunque no se lo diga, tendré que pensar, bueno, entonces eres un mentiroso. Porque pecado no es solamente lo que cometemos en acción, sino lo que incubamos en nuestra mente.
Y la Biblia va mucho más lejos, dice que pecado es saber hacer lo bueno. Todos estamos fritos. Solo hay esperanza en Jesús. Para eso Él murió. Vamos a orar. Yo quiero pedirle a los diáconos que pasen al frente, por favor, para orar por la Santa Cena y comenzar en un momento. Amado Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos. Hemos venido a dar cumplimiento a esta ordenanza. En tus manos nos ponemos, Señor, que lo podamos hacer en espíritu y en verdad, conectados con la verdad de la Biblia, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a honrarte, tomando dignamente la cena. Si en esta hora hay alguien que no te conoce, que sea una oportunidad de salvación para él o para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.